porque lo único que puede ocurrir es que nos contamine el resto de las cosas que tenemos en la cocina. Por lo tanto, son situaciones, es una situación extraordinaria, es una situación especial y hay que tomar decisiones extraordinarias. Y en este caso, pues aunque nos duela, pues hay que hacerlo. Nosotros, por ejemplo, el sábado en nuestros restaurantes lo que hicimos fue repartir este género perecedero y al menos, bueno, pues que la plantilla, los trabajadores se llevasen a casa parte del género que no se iba a poder utilizar y que no se iba a poder congelar. Eso en cuanto a lo que es género perecedero, pescados, carnes, aves, cosas por el estilo, mariscos, etcétera. Si se tuvo la precaución de congelarlo en aquel momento, pues en ese caso decir que bueno, yo entiendo que la congelación es un periodo, o sea, si se congeló de manera adecuada, envasado al vacío, bien envuelto, en porciones más o menos controlables, etcétera, pues hombre, es una esperanza tal vez, ¿no? Pero de que toda esta situación acabe mucho antes de que el tiempo de congelación empiece a alterar la calidad del producto. Pero si se hizo eso, se hizo algo perfecto. Otra cuestión sería ver qué es lo que pasó con el género que siendo perecederos de mayor duración. Por ejemplo, pues las patatas, los puerros, las cebollas, ciertas frutas. En este caso, si tenemos posibilidad de volver a los restaurantes, ir a los restaurantes, digo los dueños, y echar un vistazo a ver cómo están, pues yo diría que alejarlos de focos de calor, las cámaras están funcionando, por lo tanto hay ciertas rejillas de ventilación que están aportando calor y las frutas, las hortalizas, las verduras deben estar totalmente alejadas de esta fuente de calor. O sea, en un entorno lo más seco posible, lo más frío posible, sin estar en cámara, porque la cámara no es seca, salvo que tengamos condensadores de humedad, que en ese caso pues sí que podríamos. Pero en restaurantes pequeños, que entiendo que son a los que más les pueden preocupar, porque los restaurantes grandes cadenas, hoteles, tienen esto como más protocolizado. Los restaurantes pequeños, yo lo que les diría es que buscaran el lugar más seco y menos cálido del establecimiento y guardaran allí pues esas cebollas, esas patatas, ese género que no sea que no tenga esa tendencia a estropearse tal cual. Pero El producto... hablas solamente que lo coloquen en un ambiente principio, seco, sin ninguna envoltura especial ni nada por el estilo. O en sea, principio manteniendo... sí. Vale. Bueno, importantísimo retirarlo del suelo. Okay. Mira, de hecho estos días, una de las cosas que es bastante probable que pueda ocurrir en determinados restaurantes, no por culpa de los restaurantes, ni muchísimo menos, sino porque estamos en una ciudad donde hay un montón de sustratos, en Madrid, o en cualquier lugar, ¿no? Pero ahora que los restaurantes están cerrados, que están vacíos, que no hay actividad, es un entorno maravilloso para que cierto tipo de plagas puedan entrar en estas cocinas. Por lo tanto, es una de las cosas que tenemos que vigilar. Y todo lo que sea colocar los géneros en un soporte por encima del nivel del suelo, es decir, o en palés, o en los aparatos, o sea, en el menaje, en el equipamiento de plástico inalterable que diseñan para eso, suficiente. Si por cualquier motivo, porque somos conscientes del tipo de los establecimientos que todos podemos tener, pues es ideal, por ejemplo, coger cajas de bebidas y colocar este género encima de las cajas de plástico de bebida, que estas cajas lo que hace es aislar el género del suelo para conseguir que cierto tipo, pues no sé, pues de repente nosotros no tenemos en el restaurante. Es decir, en general la gente no lo tiene, pero imagínate pues que en el suelo, cerca, al edificio de al lado, hay cucarachas, cosas por el estilo, y van poco a poco buscando comida, ¿no? Pues que no tengan fácil ese acceso a ese tipo de alimentos. Pero las patatas, si están en sacos, si están en cajas, en principio no habría que hacer mucho más por conservarlas. Las cebollas, etcétera. Ese género que no necesita especialmente frío, simplemente con aislarlo del suelo sería suficiente. Perfecto. Juan, ¿cuánto tiempo puede aguantar este tipo de género? Pues a ver, esto es como lo de los vinos o como lo de las conservas, ¿no? Una patata nueva no es lo mismo que una patata vieja. Una patata nueva tiene más contenido en agua y ya sabemos que lo que antes se estropea de los géneros es el agua. Por lo tanto, primero es importante conocer cuál es el género que tenemos.
Pero unido a esto que te digo, el principal enemigo de casi todos los alimentos para conservarlos menos, o sea, más tiempo, el principal enemigo para el principal problema para que este tiempo se alargue es el agua, la humedad. Por tanto, hay que alejarlo de cualquier foco de humedad. Y cuando digo foco de humedad también me refiero al de las cámaras. Las cámaras, salvo que tengamos un sistema de condensación, tienen humedad dentro. De hecho, a todos se nos estropean las fresas en el frigorífico, los tomates en el frigorífico. Es decir, el hecho de que esté a baja temperatura puede ayudar, pero no es un impedimento para que las cosas se van, para que las cosas se van deteriorando. Entonces, tenemos géneros, por ejemplo, las patatas. Digo géneros que son los que la gente compra en mayor cantidad, ¿no? Porque la gente, a lo mejor hay otro tipo de productos, el cebollino, el perejil. Pues, hombre, el perejil o el cebollino que estuviera el sábado en el restaurante, imagino que se tiró, porque si sigue estando en el restaurante, lo mejor es tirarlo ya, evidentemente. Pero de todos modos creo que es importante, porque es verdad que en un momento como en el que estamos de crisis, yo creo que también está la sensación de decir, pues voy a tirar lo menos para poder reactivarme, y porque mi empresa tiene que tratar de alguna manera frenar, ¿no? Todos los gastos que va a tener que asumir. Pero por eso te digo que también es importante que Totalmente. comentes, porque hay veces que, por ejemplo, cuando pensamos en las salsas, ¿qué pasa con las salsas? Las salsas se guardan, se tiran, las que están abiertas valen, no valen, hay un proceso para poder lograr que se conserven o no. Sí, vamos a ver, vamos a pensar en aquellas cosas que podemos tener en el frigorífico, o sea, en las Sí. cámaras de los restaurantes, y que están en buenas condiciones, o sea, que no se han estropeado. Perfecto. Hay dos enemigos fundamentales en el deterioro de los alimentos: la humedad y el aire. Cuando aislamos del oxígeno y cuando además cuando quitamos la humedad, que es lo más fácil, tratar de buscar un entorno seco, pero si además tenemos maquinaria para aislar del oxígeno, que es lo que es una paradoja súper curiosa, ¿no? Yo lo comento a veces, ¿no? Es decir, el oxígeno, que es lo que necesitamos para respirar, o sea, si no hubiera oxígeno nos moriríamos. Paradójicamente nos morimos porque nos oxidamos, ¿no? Es decir, nos morimos porque se terminan oxidando nuestras células. Es curioso, pero en cualquier caso ese oxígeno, que es lo que nos da la vida, es lo que también debemos tratar de impedir. Por lo tanto, el mejor sistema de envasado ahora mismo que tenemos es el envasado al vacío. Cualquier cosa que podamos envasar al vacío nos va a garantizar que tengamos, sin necesidad casi de ningún otro sistema de conservación, más allá de una temperatura controlada, pues que los productos nos aguanten 15, 20, 30 días. Si además podemos congelar este producto envasado al vacío, esta ausencia de humedad y de aire va a hacer que los productos no cristalicen. Con lo cual, la mejor manera de conservación ahora mismo para esas salsas, para esas guarniciones, que a lo mejor las tenemos cocinadas, estoy pensando en algunas de las guarniciones que tenemos nosotros en el restaurante, pues esos pimientos de piquillo confitados, que están confitados, están cocinados, pueden aguantar, y a lo mejor no han aguantado hasta hoy, pero creo que nos quedan por delante semanas complicadas y hay que empezar a pensar en cualquier escenario, ¿no? Pues yo cogería esos pimientos, los metería envasados al vacío, les quito el aire, los preservo mejor de la humedad y tal, simplemente conservados al vacío ya me van a aguantar más. Pero si además los congelo, el no tener oxígeno, el no tener humedad, va a hacer que no cristalicen y que cuando los recupere estén en las mejores condiciones posibles. Por lo tanto, refrigeración si no tenemos posibilidad, y en este caso envuelto de la mejor manera posible en papel film. Bolsas zip, bolsas de congelación. Si tenemos opción a máquinas de vacío, envasar perfectamente al vacío y después congelar. Este sería el mejor proceso. Vale. Aparte estabas hablando de máquinas de envasar al vacío. Aparte de la máquina de envasar al vacío, ¿qué otro método de conservación o qué otra herramienta consideras que nos puede ayudar en este momento? Pues a ver, ahora mismo en restaurantes pequeños o en establecimientos pequeños, si tienen máquina de vacío, yo creo que es casi suficiente, ¿no? Porque podríamos recurrir a la deshidratación, pero si no tenemos una máquina de vacío es difícil que tengamos una liofilizadora en los restaurantes. El típico proceso de, pues, por ejemplo, las frutas, las setas, irlas deshidratando, y en este caso igual, o sea, si te das cuenta, el proceso es el mismo, o sea, o el objetivo es el mismo: Sí. extraer toda la humedad posible
para que esa ausencia de humedad nos preserve durante más tiempo el alimento, ¿no? Leo por ahí alguien el abatidor. Bueno, Sí, efectivamente, al final, el abatidor estamos bien, hablando de congelación, ¿no? El sí. abatidor lo que nos hace es congelar en menor cantidad de tiempo. Pero, Sí, insisto, de todos modos, vamos a aprovechar el momento, Juan, para explicar lo que es un abatidor, porque es verdad que tenemos muchos profesionales uh-huh. que conocen, pero también hay muchos empresarios y aquí nos tenemos que poner justamente en la situación de todos que no conocen y solamente a nivel titular, ¿no? Solamente a nivel titular, ¿no? El abatidor y muchos de ellos no Pues conocen mira, qué es un abatidor. el titular te lo doy, primero te hago la pregunta y luego te doy el titular, ¿no? Una pregunta que para todos los empresarios y es, ¿cuántas veces no? Y ahora os pregunto directamente a vosotros, ¿no? ¿Cuántas veces no os enfadáis porque de repente veis que se tiran cosas a la basura porque se han estropeado? Bueno, pues precisamente muchas veces se estropean las cosas porque después de cocinarlas, si no las enfriamos adecuadamente, muchos alimentos fermentan. Y una vez que han fermentado, ya no están en uso. O sea, ya no están en condiciones de poder usarlos, de poder consumir. Por lo tanto, dos maquinarias fundamentales, y hay de muchísimos tamaños y de muchísimos precios, ¿eh? No estamos hablando de maquinaria industrial. Pero lo mejor que le puede ocurrir al alimento, si no es para consumir justo en el momento, es decir, si yo voy a cocinar, hoy, por ejemplo, estoy haciendo, esto para que la gente vea que esto todo es en vivo, ¿eh? Carrilleras. Wow, Bueno, pues wow. si yo estuviera cocinando muchas carrilleras y las estuviera cocinando para darlas, ya que me pongo a cocinar carrilleras, voy a hacer carrilleras para una semana. Bueno, si yo las hago y no las enfrío y se me fermentan, ostras, la bofetada es importante. ¿Qué sería lo ideal? Cocinarlas, enfriarlas y conservarlas. El abatidor es un congelador ultra rápido. Es decir, congela, enfría y puede llegar a congelar muy rápido. Si yo eso lo que hago es congelo las carrilleras, o sea, enfrío y congelo las carrilleras y las envaso al vacío, me voy a garantizar que mis carrilleras van a estar perfectamente dentro de una semana, dentro de 15 días, dentro de un mes. El abatidor, cuando hablas de que congela rápidamente, ¿a qué nos referimos? ¿En qué tiempo? Pues lo que el abatidor, los abatidores funcionan generalmente o con nitrógeno líquido, por lo tanto lo que están haciendo es, todos tenemos, o más o menos tenemos un poco una idea de lo que es un horno de aire, un horno mixto, que lo que hace es insuflar aire caliente a un espacio. Y sabemos, porque los que hemos, o sea, incluso en las casas ya lo hay, ¿no? Pues estos hornos de aire caliente cocinan más rápido y cocinan más homogéneamente. Bueno, pues un abatidor es justo lo mismo, pero a la inversa. Es un ventilador que insufla aire ultra frío en un espacio cerrado, hermético. Por lo tanto, lo que metemos dentro se enfría mucho antes y de manera más homogénea. Esto es lo ¿Dónde que lo sería un abatidor. dice ¿Dónde Arantxa, lo venden? ¿dónde lo venden? A ver, empieza a haber algunas marcas, de alta gama, de electrodomésticos de alta gama que todos podemos tener en la cabeza, que empiezan a tener abatidores domésticos. Pensad, no obstante, que es un sistema que para casa es un poco más complicado, ¿eh? O para un restaurante súper pequeñito, o sea, un restaurante que tenga 4 o 6 mesas, pues a lo mejor un abatidor, pues, a ver, si tienes 6 o 8 meses, empieza a ser interesante. Para una casa sería complicado, pero en cualquiera de los casos, a quien le compras las mesas frigoríficas o a quien le compras el horno, le puedes comprar el abatidor. Perfecto. Veo que hay interés, o sea, me preguntan, ¿se puede alquilar por días? No había oído hablar de este utensilio, dice, esta maquinaria. Eh, Pues seguramente se puede alquilar por alquilar un abatidor, ya te digo yo que si la idea es alquilar un abatidor, hombre, salvo que te dediques a cocinar un día al año o 3 días al año, te va a ser más, si echas cuentas, te va a ser mucho más rentable comprarlo. O sea, el alquiler de material tiene sentido o para eventos súper grandes, que necesitamos maquinaria que no podemos almacenar, que no podemos guardar o que no vamos a utilizar en el día a día, o para eventos súper puntuales. Pero en el momento que es una actividad más o menos habitual, hay maquinaria que es conveniente adquirir. Juan, ¿cuáles son, de hecho, si nos ponemos ahora
en la piel de la empresa. Llega el empresario, claro, no tiene el equipo de cocina y tiene que solventar esto. ¿Cuáles son los alimentos más críticos? ¿A dónde debería ir primero para poder gestionar esta conservación de alimentos que venimos hablando? ¿Qué debería hacer? Digamos, ¿cómo dibuja su ruta? ¿Pero te refieres con los alimentos que tiene o para cuando abra? No, te comento, de acuerdo a los alimentos, aquellos alimentos más críticos, ¿qué es lo que debería haber para decir, pues, estos tienen prioridad para que yo coja y o bien los conserve o bien los descarte porque no tienen ya Vale, vida? vale. No te había entendido. A ver, pues ahí hay dos parámetros que tenemos que conjugar. Calidad y cantidad. Y cuando digo calidad me refiero a precio, es decir, si tenemos carabineros en el frigorífico, pues el carabinero hay que preservarlo. Es decir, prefiero tirar, o sea, si hay que tirar algo, prefiero tirar las manzanas a tirar los carabineros. La calidad es el primero y después la cantidad. Evidentemente va a depender de la cantidad de elementos que tengamos, ¿no? El carabinero puede ser muy caro, pero si tenemos un carabinero y tenemos 20 kilos de manzanas, pues caray, es preferible salvar los 20 kilos de manzanas. Al final también es una cuestión de espacio, ¿no? Pero bueno, pensar que los alimentos perecederos, los alimentos frescos, son muy delicados. Entonces, insisto, el jueves los restaurantes cerraron el sábado. Si no se hizo, o sea, es decir, lo que no esté conservado desde el sábado, géneros frescos, pescados, mariscos y carnes. Carnes me refiero a carnes cortadas, carnes troceadas. Si lo que teníamos era un lomo, por ejemplo, de vacuno que está en la cámara con su capa exterior que lo preserva de las infecciones, etcétera, pero pescados, mariscos, carnes troceadas, aves, si el sábado no tuvimos la precaución de guardarlo, yo lo que aconsejo es que hoy comprobemos que efectivamente está en mal estado y nos deshagamos de ello. Si tenemos algún caso de este tipo de género que tengamos en el congelador, vamos a cerciorarnos de que realmente están en buenas condiciones, que no ha cogido escarcha al congelador. Vamos a tratar de ordenar el congelador. Vamos a tratar de no aglomerar en exceso, ¿vale? Para que luego a la hora de la vuelta sea un poco más fácil el recuperarlos. ¿Eh? Mira, veo ahí los días envasados al vacío y congelarlos. Al final, insisto, es volver a lo mismo. Yo son las típicas cosas que comento. Cuando se habla Ausencia de humedad y ausencia de aire. Juan, cuando se habla de congelamiento, ¿es recomendable, o no sé si en este momento tiene sentido el hecho de seguir haciéndolos al